¿Qué harías si un solo escupitajo cambiara para siempre tu destino y te enseñara que el verdadero poder no siempre viene de donde esperas? Escribe en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Queremos saludarte. Mi nombre es Jerónimo Alvarado, y pensé que conocía el poder hasta aquel maldito día de octubre de 1847 en San Miguel de Allende. Durante 3 años había construido mi imperio comercial en esta polvorosa ciudad fronteriza, trayendo mercancías desde San Antonio y vendiéndolas a precios que me habían convertido en el hombre más rico del lugar. O al menos, eso creía. La mañana comenzó como cualquier otra. El sol abrasador del desierto de Chihuahua golpeaba sin piedad las calles de tierra, mientras yo supervisaba la descarga de mi última caravana desde mi almacén principal en la plaza central. Mis hombres sudaban bajo el peso de barriles de whisky, sacos de harina y cajones de herramientas que representaban una fortuna. «¡Cuidado con esas mercancías, imbéciles!», grité a mis trabajadores mexicanos. «Cada rayón sale de sus salarios miserables». Aurelio Sandoval, mi mano derecha, se acercó quitándose el sombrero. Era un hombre corpulento con cicatrices que contaban historias que prefería no recordar. «Patrón, los comerciantes locales están protestando otra vez por nuestros precios. Don Abundio quiere hablar con usted». Me reí con desprecio. Don Abundio Villareal se creía el líder de esta ciudad miserable, pero yo había aprendido que en México, como en todas partes, el dinero hablaba más fuerte que los títulos heredados. Que espere como todos los demás. Hoy no tengo tiempo para viejos tontos que no entienden los negocios modernos. Fue entonces cuando la vi. Una joven indígena caminaba por la plaza con la gracia natural de quien no conoce la sumisión. Su piel bronceada brillaba bajo el sol, y su cabello negro como la noche caía en trenzas adornadas con pequeñas cuentas de turquesa. Vestía un huipil blanco bordado con patrones que nunca había visto, y sus ojos tenían una fiereza que me incomodó inmediatamente. «¿Quién es esa india?», pregunté a Aurelio señalándola con la barbilla. «Se llama Itzel, patrón. Es hija del cacique apache Tlacaelel. Vienen de las montañas de vez en cuando para comerciar». «¿Apache?», escupí. «¿Y qué hace esa salvaje paseándose por mi plaza como si fuera la dueña del lugar?». Aurelio se removió incómodo. «Patrón, mejor no. Los apaches tienen acuerdos comerciales antiguos con la ciudad. Don Abundio siempre los ha respetado. Pero yo no era Don Abundio. Yo era Jerónimo Alvarado, el hombre que había domado este pueblo con pesos de plata y balas cuando era necesario. No iba a permitir que ninguna india, sin importar quién fuera su padre, me faltara al respeto con su simple presencia». Itzel se dirigió directamente hacia uno de mis puestos donde vendía mantas y herramientas. Mi empleado, un mexicano llamado Gustavo, la atendía con una reverencia que me enfureció. ¿Desde cuándo mis empleados mostraban más respeto a una salvaje que a mí? Me acerqué con pasos decididos, mis botas resonando contra la tierra compactada. El ruido de la plaza, vendedores gritando, niños jugando, burros rebuznando, se desvaneció cuando me planté frente a ella. «¿Se puede saber qué estás haciendo en mi tienda india?». Mi voz cortó el aire como un látigo. Itzel levantó la mirada lentamente. Sus ojos negros me estudiaron con una calma que me irritó aún más. No mostraba ni miedo ni sumisión, solo una evaluación silenciosa que me hizo sentir como si fuera yo quien estaba siendo juzgado. «Estoy comprando una manta para mi hermana menor», respondió en un español perfecto, sin rastro del acento que esperaba. «Su boda es la próxima luna llena». «¿Comprando?», me reí brutalmente. «¿Con qué dinero, salvaje? ¿Con cuentas y plumas?». El silencio se extendió por la plaza como una ola. Los comerciantes detuvieron sus transacciones, las mujeres se asomaron desde sus puestos y hasta los niños dejaron de jugar. Todos nos miraban, esperando. Itzel mantuvo su compostura, pero algo cambió en sus ojos.
una chispa de algo que no pude identificar entonces, pero que ahora sé que era compasión por mi propia ignorancia. Con esto, dijo simplemente mostrando una bolsa de cuero que tintineó con el sonido inconfundible de monedas de plata. Pero yo ya había ido demasiado lejos para retroceder. Mi orgullo, mi necesidad de mantener mi posición dominante en esa ciudad, me cegaron completamente. No me importa cuántas monedas robadas traigas, escupí las palabras como veneno. Tu dinero salvaje no vale nada aquí. Vete de mi tienda antes de que te haga ir. Fue entonces cuando cometí el error que cambiaría mi vida para siempre. Sin pensarlo 2 veces, escupí directamente a sus pies, manchando sus sandalias de cuero con mi desprecio. El silencio que siguió fue sepulcral. Era como si todo San Miguel de Allende hubiera dejado de respirar al mismo tiempo. Hasta el viento del desierto parecía haberse detenido. Itzel no se movió. No gritó, no lloró, no corrió. Simplemente me miró con una tristeza tan profunda que por un momento me hizo dudar de mi acción. Pero luego vi las caras de todos los que nos rodeaban, y el terror en sus ojos no estaba dirigido hacia ella. Estaba dirigido hacia mí. Capítulo 2. El resto de esa tarde pasó como en una pesadilla que no podía entender. Después del incidente en la plaza, esperaba que todo volviera a la normalidad. Itzel se había marchado en silencio, y yo había regresado a mis negocios, sintiéndome victorioso por haber puesto a esa india en su lugar. Pero algo había cambiado en San Miguel de Allende, y ese algo me heló la sangre. Primero fueron mis empleados mexicanos. Uno a uno comenzaron a desaparecer durante la tarde. Gustavo, quien había estado atendiendo a Itzel, simplemente no regresó después del almuerzo. Para el atardecer, mi almacén principal estaba prácticamente vacío de trabajadores. ¿Dónde diablos están todos?, le grité a Aurelio, quien parecía más nervioso que una gallina en corral de zorros. Patrón, algo raro está pasando. Los hombres dicen que sus familias los necesitan en casa, urgentemente. Todas al mismo tiempo. ¡Qué coincidencia tan conveniente! Pero cuando intenté contratar trabajadores de reemplazo, me encontré con algo que nunca había experimentado en mis 3 años en México. Nadie, absolutamente nadie, quería trabajar para mí. Hombres que habían suplicado por empleos la semana anterior, ahora me evitaban la mirada y murmuraban excusas. Al caer la noche, decidí que necesitaba una bebida fuerte. Me dirigí a la cantina de Esperanza Iturbide, donde siempre había sido recibido como un rey. Esperanza era una viuda en sus 40, propietaria del mejor establecimiento de la ciudad, y había coqueteado conmigo sutilmente durante meses. Pero esa noche, cuando empujé las puertas batientes de su cantina, el ambiente cambió drásticamente. Las conversaciones se detuvieron, los músicos dejaron de tocar, y todos los ojos se clavaron en mí. No con respeto o temor como antes, sino con algo mucho peor: lástima. Buenas noches, Esperanza, dije, dirigiéndome al bar como siempre. Un whisky doble, el bueno. Esperanza me miró con una expresión que no había visto nunca. Sus ojos estaban llenos de una tristeza genuina, como si estuviera viendo a un hombre condenado. Jerónimo, dijo suavemente, creo que esta noche sería mejor que bebieras en casa. ¿Disculpa? Mi voz se alzó peligrosamente. ¿Me estás negando el servicio en mi ciudad? No es tu ciudad. La voz llegó desde la entrada. Me di la vuelta y vi a don Abundio Villareal entrando con paso lento pero decidido. A sus 70 años seguía siendo un hombre imponente, alto y de porte aristocrático. Detrás de él caminaba el padre Maclovio Zaragoza, cuyo rostro usualmente bondadoso mostraba una gravedad que me alarmó. «Don Abundio», dije con sarcasmo, «qué sorpresa tan desagradable. ¿A qué debo el honor?» «Jerónimo Alvarado». Su voz resonó en la cantina silenciosa. «Lo que hiciste hoy fue más que una falta de respeto, fue una declaración de guerra.
Me reí, aunque el sonido salió más nervioso de lo que pretendía. ¿Guerra? Por poner a una india en su lugar. Don Abundio, creo que el sol del desierto finalmente le afectó el cerebro. El viejo me estudió con ojos que habían visto demasiada historia. Dan, ¿sabes quién es Itzcoatl realmente? Una salvaje apache que se cree importante. Es la hija de Tlacaelel Milintica, el cacique que controla toda la ruta comercial entre Santa Fe y la Ciudad de México. Es la mujer cuya palabra puede cerrar o abrir el paso de todas las caravanas que cruzan estas montañas. Sentí que algo frío se deslizaba por mi espalda, pero mantuve mi fachada de arrogancia. Los tiempos han cambiado, viejo. Los apaches ya no mandan aquí. Padre Maclovio se adelantó, su voz suave pero cargada de autoridad moral que había desarrollado en 40 años evangelizando en la frontera. Hijo mío, en tu arrogancia has cometido un error que podría costarte no solo tu fortuna, sino tu vida. Los acuerdos entre San Miguel de Allende y la tribu de Tlacaelel son más antiguos que México mismo. Son sagrados. ¿Sagrados? Escupí. Son papeles viejos que ya no significan nada. Este es el nuevo México y yo represento el progreso. Don Abundio se acercó hasta quedar a pocos pasos de mí. Mañana al amanecer, Tlacaelel llegará a la ciudad. Viene por su hija y por ti. El terror finalmente comenzó a abrirse paso a través de mi arrogancia. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Significa, la voz de Esperanza quebró el silencio, que has insultado a la persona equivocada en el lugar equivocado. Itzel no es solo la hija del cacique, Jerónimo. Según las tradiciones apaches, ella es quien decidirá el futuro de cualquier hombre que la deshonre públicamente. ¿El futuro? ¿Qué clase de futuro? Don Abundio me miró con una mezcla de pena y resignación. Muerte o destierro. Esas son las únicas opciones que las leyes apaches contemplan para lo que hiciste hoy. Mis piernas se volvieron de gelatina. De repente, la cantina se sentía sofocante y el aire espeso como miel. Ustedes no pueden permitir eso. Esta es una ciudad mexicana, no un campamento apache. Esta ciudad existe porque Tlacaelel lo permite, dijo el padre Maclovio con tristeza. Los acuerdos que firmaron nuestros ancestros garantizan que ciertos crímenes contra la dignidad apache serán juzgados según sus leyes, no las nuestras. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. Todo en lo que había creído, todo el poder que pensé que tenía, se desmoronaba como un castillo de arena bajo la marea. ¿Y ustedes van a permitir que me maten o destierren? Mi voz sonó como la de un niño asustado. Don Abundio suspiró profundamente. Hay una tercera opción, pero... ¿Cuál? Dígame. Puedes ofrecer tu vida al servicio de Itzel para reparar el daño a su honor, convertirte en su... ¿Cómo decirlo? En su protector personal hasta que ella considere que has pagado tu deuda. ¿Su esclavo quiere decir? Su oportunidad de redención, corrigió el padre Maclovio. Si ella acepta y si demuestras durante el tiempo que ella determine que has aprendido el verdadero significado del respeto y la humildad, podrías conservar tu vida e incluso, quién sabe, encontrar algo más valioso que todo el oro que has acumulado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi gran casa vacía, mirando por la ventana hacia las montañas donde sabía que se acercaba mi destino. Por primera vez en mi vida entendí lo que significaba estar completamente indefenso. Pero lo que más me aterrorizaba no era la posibilidad de morir, sino darme cuenta de que, en mi arrogancia, había destruido todo lo que creía conocer sobre el poder, el respeto y quién realmente mandaba en San Miguel de Allende. Capítulo 3. El amanecer llegó demasiado pronto, trayendo consigo el sonido que había estado temiendo toda la noche. Cascos de caballos, acercándose por el camino del norte. Desde la ventana de mi dormitorio pude ver la polvareda que se alzaba en el horizonte, y supe que mi tiempo se había agotado. Me vestí con manos temblorosas,
eligiendo mi mejor traje como si la ropa fina pudiera de alguna manera protegerme de lo que estaba por venir. Aurelio ya había desaparecido durante la noche, llevándose la mitad de mis caballos y mi dinero en efectivo. Al parecer, hasta mi hombre de confianza sabía cuándo era momento de abandonar un barco que se hundía. Cuando salí a la plaza principal, una multitud ya se había congregado. Hombres, mujeres y niños de San Miguel de Allende formaban un semicírculo silencioso, todos mirando hacia el norte con una mezcla de respeto y terror. Don Abundio y el padre Maclovio estaban parados en el centro, esperándome. «Ya vienen», murmuró don Abundio cuando me acerqué. «Tlacaelel trae a sus mejores guerreros». «¿Cuántos?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «20, tal vez más». «Pero no son los guerreros lo que debería preocuparte, Jerónimo. Es él». El sonido de los cascos se hizo más fuerte hasta que finalmente los vi. Una línea de jinetes apaches emergiendo de la bruma matutina como visiones de pesadilla. Montaban caballos pintados con símbolos de guerra y sus rostros estaban marcados con pintura que les daba una apariencia sobrenatural. Pero fue Tlacaelel quien me robó el aliento. El cacique debía tener cerca de 50 años. Pero montaba su caballo con la gracia de un guerrero de 20. Era alto incluso sentado, con cabello gris plateado trenzado con plumas de águila, y sus ojos eran exactamente como los de su hija, pero endurecidos por décadas de liderazgo y supervivencia en tierras hostiles. Una cicatriz profunda atravesaba su mejilla izquierda, y alrededor de su cuello llevaba un collar de garras de oso que parecían poder desgarrarme el alma. La comitiva se detuvo a 20 metros de donde estábamos. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón latiendo como tambores de guerra. Tlacaelel desmontó con movimientos fluidos y caminó directamente hacia mí, seguido por su hija Itzel, quien parecía una princesa guerrera en su vestimenta tradicional de ceremonia. «Jerónimo Alvarado». La voz del cacique resonó como trueno sobre las montañas. «Mi hija me ha contado lo que hiciste ayer». No pude responder. Las palabras se habían atascado en mi garganta como piedras. Todo mi entrenamiento en negocios, toda mi experiencia intimidando a competidores, se desvanecía ante la presencia de este hombre que parecía capaz de leerme el alma. «En nuestra cultura», continuó Tlacaelel, «escupir a una mujer es como escupir a la tierra misma, es declarar que no respetas la fuente de la vida». Yo no sabía. Finalmente logré articular. «¿No sabías qué?». Sus ojos se clavaron en los míos. «¿No sabías que mi hija merece respeto? ¿No sabías que cualquier mujer merece respeto? ¿O simplemente no sabías que tus acciones tendrían consecuencias?» Itzel se adelantó y habló por primera vez desde su llegada. «Padre, déjame hablar con él». Tlacaelel asintió y retrocedió un paso, pero sus ojos permanecieron fijos en mí como un halcón observando a su presa. «Jerónimo Alvarado». La voz de Itzel era suave, pero llevaba un poder que me hizo temblar. «Ayer me deshonraste, no solo a mí, sino a mi pueblo, a esta ciudad, y a ti mismo. Según nuestras leyes, esto me da derecho a decidir tu destino». «Lo sé», murmuré, sorprendido de mi propia honestidad. Don Abundio me explicó las opciones. «¿Y cuál eliges?». La pregunta me golpeó como un puñetazo. Durante toda la noche había estado esperando que me dijeran cuál sería mi castigo, no que tendría que elegir. Miré a don Abundio, luego al padre Maclovio, después a los guerreros apaches que me observaban con expresiones impenetrables. «No quiero morir», dije finalmente, «y el destierro sería lo mismo que la muerte para mí. Todo lo que tengo está aquí». «¿Todo lo que tienes?». Itzel ladeó la cabeza. «¿Qué es lo que realmente tienes, Jerónimo Alvarado?». «Mi negocio, mi casa, mi dinero». «¿Y eso te hace feliz?». La pregunta me desconcertó completamente. «¿Feliz? ¿Qué tiene que ver la felicidad con esto?».
Todo, respondió simplemente. Un hombre que escupe a una mujer en público es un hombre que no conoce la felicidad verdadera. Es un hombre perdido. Algo en su tono, en la forma como me miraba, no con odio, sino con una especie de compasión que no entendía, me hizo sentir más pequeño de lo que jamás me había sentido. Si eliges la tercera opción, continuó, si eliges servirme hasta que yo considere que has aprendido lo que necesitas aprender, tendrás que dejar todo esto atrás. Tu casa, tu negocio, tu antigua vida. Vendrás conmigo a las montañas y aprenderás a vivir como vivimos nosotros. ¿Por cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Miré hacia mi gran casa, hacia mis almacenes llenos de mercancías, hacia todo lo que había construido con sangre, sudor y despiadada ambición. Luego miré a Itzel, a sus ojos que parecían ver directamente dentro de mi alma rota. ¿Y si acepto y fracaso? ¿Si no aprendo lo que usted quiere que aprenda? Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, cruzó sus labios. Entonces habrás elegido la muerte lentamente en lugar de rápidamente, pero al menos tendrás la oportunidad de morir como un hombre que intentó encontrar la redención. El viento del desierto sopló a través de la plaza, levantando pequeños remolinos de polvo que danzaron entre nosotros como espíritus. En ese momento, mirando los ojos de esta mujer que tenía el poder de matarme o salvarme, me di cuenta de que había llegado al momento más importante de mi miserable vida. Acepto. Las palabras salieron de mi boca antes de que mi mente pudiera detenerlas. Acepto servirla hasta que usted decida que he pagado mi deuda. Tlacaelel asintió lentamente, y por primera vez desde su llegada, algo parecido al respeto apareció en sus ojos. Entonces, dijo Itzel, tu nueva vida comenzará ahora. Deja todo atrás, Jerónimo Alvarado, porque el hombre que eras ayer murió con tu escupitajo. El hombre que serás mañana aún está por nacer. Pero mientras me preparaba para seguirla hacia las montañas, no tenía idea de que mi verdadera educación apenas comenzaba, ni de los secretos que estaba a punto de descubrir sobre Itzel, su familia, y el verdadero poder que se escondía detrás de los acuerdos ancestrales entre San Miguel de Allende y los apaches. Capítulo 4. La primera noche en las montañas apaches casi me mató. No por violencia o peligro, sino por la humillación absoluta de descubrir que todo lo que creía saber sobre la supervivencia era una ilusión construida por años de vida cómoda en San Miguel de Allende. Mientras cabalgábamos hacia el norte, alejándonos de todo lo que había conocido, mi arrogancia comenzó a desmoronarse capa por capa como pintura vieja bajo el sol del desierto. La caravana apache se movía con una eficiencia silenciosa que me intimidaba. 20 guerreros experimentados, 3 mujeres mayores que parecían curanderas, y una manada de caballos de repuesto que obedecían silbidos sutiles mejor de lo que mis empleados mexicanos habían obedecido mis gritos. Y en el centro de todo, Itzel cabalgaba con una gracia natural que me hacía sentir como un saco de papas tambaleándose sobre mi montura. ¿Cuánto falta?, pregunté por quinta vez en 2 horas, mi trasero ya adolorido por el sillín barato que me habían proporcionado. Itzel me miró con esa expresión que ya estaba aprendiendo a temer. Paciencia infinita mezclada con diversión apenas contenida. «Falta lo que tenga que faltar», respondió simplemente. «Un apache no mide la distancia en tiempo, sino en propósito». «¿Qué diablos significa eso?» «Significa que llegaremos cuando estés listo para llegar, no antes». Uno de los guerreros, un hombre de mediana edad con cicatrices rituales en el pecho y brazos musculosos como troncos de roble, se acercó cabalgando. Sus ojos me estudiaron con el mismo interés que mostraría al examinar un insecto particularmente extraño. «Itzel», habló en apache, pero sus gestos hacia mí eran bastante claros. Ella respondió en su idioma natal, y aunque no entendía las palabras,
El tono era firme y final. El guerrero asintió con respeto y se alejó, pero no sin antes dedicarme una mirada que claramente decía: «Esto va a ser interesante». «¿Qué le dijiste?», pregunté. Nal Nish quería saber si era realmente necesario mantener vivo a un hombre tan suave que se queja cada 5 minutos. Le dije que aún no había decidido si valía la pena el esfuerzo. El resto del día cabalgamos en silencio. Conforme ascendíamos hacia las montañas, el paisaje cambiaba dramáticamente. Los cactus del desierto dieron paso a pinos resistentes y rocas rojas que se alzaban como catedrales naturales hacia el cielo. El aire se volvía más delgado y frío, y por primera vez en años no podía escuchar los sonidos de la civilización, ni carros, ni voces humanas, ni campanas de iglesia. Solo el viento, los cascos de los caballos y el ocasional grito de un halcón que sobrevolaba nuestras cabezas. Cuando finalmente nos detuvimos para acampar, ya había oscurecido completamente. Había esperado que montaran tiendas de campaña elaboradas, pero los apaches simplemente enrollaron sus mantas cerca de una pequeña fogata y se acomodaron como si estuvieran en sus propias camas. Nadie me explicó dónde dormir o qué hacer. «¿Dónde está mi tienda?», pregunté a Itzel, quien estaba distribuyendo carne seca entre los guerreros. «¿Tu tienda?», me miró genuinamente confundida. «Los apaches no usan tiendas en viajes cortos. El cielo es nuestro techo». «¿El cielo? ¿Dormiré a la intemperie?», como lo han hecho los hombres durante miles de años, antes de que inventaran casas con paredes que los separan del mundo real. Pasé la noche más miserable de mi vida. El suelo de roca era implacable contra mi espalda, acostumbrada a colchones de plumas, y la temperatura del desierto cayó tanto que mis dientes castañeteaban incontrolablemente. Cada sonido, el ululato de un búho, el crujido de ramas secas, el distante aullido de un coyote, me hacía saltar como un conejo asustado, pero lo peor era la humillación de saber que todos los demás dormían profundamente mientras yo permanecía despierto, temblando y sintiéndome como el hombre más patético del mundo. Al amanecer, cuando Itzel me despertó tocando mi hombro suavemente, me di cuenta de que había logrado dormitar apenas 1 hora. Mi cuerpo entero protestaba, y tenía ojeras que probablemente se veían desde México. «¿Cómo dormiste?», preguntó, aunque su sonrisa traviesa indicaba que ya conocía la respuesta. «Maravillosamente», mentí a través de dientes apretados. «Como un bebé». «Excelente. Hoy aprenderás a encontrar agua». «¿Encontrar agua? ¿No trajeron suficiente?». «Trajimos lo necesario para 2 días. A partir de ahora, si tienes sed, tendrás que ganarte cada gota». Durante las siguientes horas, mientras el sol ascendía implacablemente, Itzel me enseñó cosas que jamás había imaginado que necesitaría saber. Cómo leer las señales de agua subterránea observando el tipo de vegetación. Cómo distinguir entre rocas que retienen humedad y las que no. Cómo seguir las huellas de animales hacia fuentes de agua escondidas. «Mira esas plantas», señaló hacia unos arbustos aparentemente comunes. «¿Qué te dicen? ¿Que son verdes?» «Te dicen que hay agua a no más de 3 metros bajo tierra. Las raíces de esa especie no pueden crecer más profundo que eso». «¿Cómo diablos sabes eso?» «Porque mi abuelo me lo enseñó cuando tenía 5 años. Y su abuelo se lo enseñó a él. Y así durante generaciones. Este conocimiento mantiene viva a nuestra gente». «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?». Itzel se detuvo y me miró con una intensidad que me hizo retroceder instintivamente. «Tiene que ver con que eres un hombre que ha vivido 30 años sin aprender nada realmente importante. Has acumulado dinero, propiedades, poder sobre otros hombres, pero no sabes ni siquiera cómo sobrevivir una noche sin las comodidades que compraste con tu arrogancia». Sus palabras me golpearon como bofetadas. «Yo sé muchas cosas importantes. Sé de negocios, de comercio, de cómo hacer dinero.
¿Y de qué te sirve saber hacer dinero si no sabes cómo hacer amigos? ¿De qué sirve tener poder sobre otros si no tienes poder sobre ti mismo? ¿De qué sirve una casa grande si tu alma está vacía? No tenía respuesta para eso. Por primera vez en mi vida adulta, me quedé completamente sin palabras. Mi padre dice que hay dos tipos de hombres perdidos, continuó Itzel. Los que saben que están perdidos y buscan el camino, y los que están tan perdidos que ni siquiera saben que lo están. ¿Cuál crees que eras tú? El segundo, admití, la honestidad saliendo de mí como sangre de una herida. Bien, reconocer la enfermedad es el primer paso hacia la curación. Esa tarde me enseñó a hacer fuego sin fósforos, usando solo pedernal y yesca seca. Mis manos, acostumbradas únicamente a contar dinero y firmar contratos, se llenaron de ampollas y cortes pequeños. Cada chispa que no lograba encender la yesca se sentía como un fracaso personal monumenta. «Relájate», me aconsejó después de mi 20º intento fallido. «El fuego puede sentir tu desesperación. Respira profundo y golpea con propósito, no con frustración». ¿El fuego puede sentir? ¿Qué clase de superstición es esa? No es superstición, es sabiduría. Todo en este mundo tiene espíritu, Jerónimo. El fuego, el agua, las rocas, los árboles. Los hombres blancos han olvidado esto y por eso están siempre luchando contra el mundo en lugar de trabajar con él. Yo no soy hombre blanco, soy mexicano. Tu piel puede ser mexicana, pero tu corazón y tu mente han sido colonizados por la forma de pensar de los hombres blancos. Crees que el mundo existe para ser conquistado y explotado, no para ser respetado y comprendido. Finalmente, en mi 27º intento, una pequeña llama cobró vida en la yesca. El orgullo que sentí por esa simple chispa fue mayor que cualquier satisfacción que hubiera experimentado cerrando mis mejores negocios. «Muy bien», dijo Itzel, y había aprobación genuina en su voz. «Ahora entiendes por qué los niños apaches celebran su primer fuego como si hubieran matado su primer búfalo. Esa noche, mientras me acurrucaba en mi manta cerca del fuego que yo mismo había encendido, me di cuenta de algo perturbador. Por primera vez en años, me había sentido genuinamente orgulloso de algo que había logrado con mis propias manos. No con dinero, no con intimidación, no explotando a otros, sino con habilidad, paciencia y esfuerzo personal. ¿En qué piensas?», preguntó Itzel, quien estaba sentada cerca, trenzando algunas fibras vegetales para hacer cuerda. «En que no sé quién soy realmente», admití. Durante años pensé que sabía exactamente quién era Jerónimo Alvarado, pero ese hombre era un extraño para mí mismo. «Eso es bueno», sonrió. «Significa que estás listo para conocer al verdadero Jerónimo Alvarado. El hombre que siempre estuvo ahí, escondido debajo de toda esa ira y ambición. ¿Y si no me gusta lo que encuentro? Entonces tendrás la oportunidad de convertirte en el hombre que sí te guste». Mientras me quedaba dormido bajo más estrellas de las que había visto en mi vida, una pregunta me atormentaba. ¿Quién era yo realmente sin mi dinero, sin mi poder, sin mi arrogancia? Y la respuesta que comenzaba a formarse en mi mente me aterrorizaba tanto como me intrigaba. Capítulo 5. Al tercer día de viaje, llegamos al territorio que Itzel llamaba el corazón de nuestro pueblo, y lo que vi me dejó sin aliento por razones completamente inesperadas. Había esperado encontrar un campamento primitivo de tiendas de piel, fogatas humeantes y guerreros pintados viviendo en la pobreza noble del salvaje. En cambio, descubrí una comunidad próspera y sofisticada que rivalizaba con cualquier ciudad que hubiera conocido, pero construida en perfecta armonía con el paisaje montañoso que la rodeaba. Las estructuras principales estaban excavadas parcialmente en la roca viva de la montaña, con fachadas de piedra cuidadosamente labrada,
y techos de madera que parecían crecer naturalmente desde los acantilados. Jardines en terrazas ascendían por las laderas, llenos de maíz, frijoles, calabazas y plantas medicinales que creaban un mosaico verde contra el rojo de las rocas. Canales de irrigación ingeniosamente diseñados llevaban agua de las montañas a cada nivel de la comunidad. Pero lo que más me impactó fueron las evidencias de riqueza que veía por todas partes. Caballos de sangre pura pastaban en praderas cercadas con piedras perfectamente ajustadas. Guerreros llevaban armas que claramente habían sido forjadas por maestros metalúrgicos, no por primitivos martillando hierro sobre rocas. Y las mujeres vestían joyas de plata y turquesa que hubieran hecho palidecer de envidia a las esposas de los comerciantes más ricos de San Miguel de Allende. ¿Qué es este lugar?, pregunté a Itzel, mientras cabalgábamos por lo que claramente era una calle principal pavimentada con piedras lisas. «Es nuestro hogar», respondió simplemente, pero había orgullo en su voz. La ciudad que mis ancestros construyeron cuando se dieron cuenta de que la verdadera fuerza no viene de vagar por el desierto, sino de crear algo duradero y hermoso. Pero no es lo que esperaba. Los apaches son salvajes nómadas que viven en tiendas y cazan búfalos. Terminó mi frase con una sonrisa divertida. Sí, eso es lo que los mexicanos y los americanos prefieren creer. Es más fácil justificar robar tierra de salvajes primitivos que admitir que están atacando a una civilización más antigua y en muchos aspectos más avanzada que la suya. Conforme avanzábamos, niños sanos y bien alimentados corrían junto a nuestros caballos, riendo y gritando saludos en apache. Mujeres mayores tejían en telares complejos que producían textiles de una calidad que habría vendido por fortunas en mi antigua vida. Hombres trabajaban metales en forjas que brillaban con un calor blanco perfecto, creando herramientas y armas que eran verdaderas obras de arte. «Esto debe haber tomado generaciones construir», murmuré, mi mente de comerciante automáticamente calculando el valor de lo que veía. 5 generaciones, para ser exactos. Mi tatarabuelo, Milintica el primero, tuvo una visión después de una gran sequía que casi destruyó a nuestro pueblo. Vio que la única forma de sobrevivir a largo plazo era combinar la sabiduría tradicional apache con las mejores ideas de todas las culturas con las que comerciábamos. ¿Comerciaban? Por supuesto, los apaches siempre hemos sido comerciantes, Jerónimo. ¿Cómo crees que estas montañas se convirtieron en el paso más importante entre Santa Fe y la Ciudad de México? Mi familia no controla esta ruta por fuerza militar solamente, sino porque durante siglos hemos sido los intermediarios más confiables y eficientes de la región. Mi mundo se tambaleó una vez más. Todo lo que creía saber sobre los apaches, sobre el comercio en esta región, sobre quién tenía realmente el poder, era completamente erróneo. Entonces ustedes son ricos. Define ricos. Si te refieres a si tenemos suficiente comida, agua, refugio y seguridad para todos nuestros miembros, entonces sí. Si te refieres a si acumulamos más de lo que necesitamos solo para demostrar poder sobre otros, entonces no. Un anciano se acercó caminando, apoyándose en un bastón tallado con símbolos intrincados. Su cabello era completamente blanco, pero sus ojos tenían la misma inteligencia penetrante que había visto en Tlacaelel e Itzel. Cuando habló con Itzel en apache, su voz tenía la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Mi abuelo quiere conocerte», me tradujo Itzel. «Es Milintica el cuarto, el hermano mayor de mi padre y nuestro keeper de historias». ¿Keeper de historias? El hombre que mantiene viva la memoria de nuestro pueblo. Conoce cada acuerdo comercial, cada alianza, cada secreto que ha mantenido a esta comunidad próspera durante un siglo. El anciano me estudió con ojos que parecían ver a través del tiempo. Cuando habló,
Su voz era sorprendentemente fuerte para su edad aparente. «Dice que has venido en el momento correcto», tradujo Itzel, «que había soñado con un hombre perdido que llegaría desde el sur y que su llegada marcaría el comienzo de cambios importantes». «¿Qué clase de cambios?». Itzel y su abuelo intercambiaron una conversación larga en apache. Pude ver que ella estaba sorprendida por algo que él le decía, y varias veces lo miró con expresiones que variaban entre shock y fascinación. «Mi abuelo dice que hay cosas sobre ti que aún no sabes, cosas sobre tu familia, sobre por qué realmente llegaste a San Miguel de Allende, sobre conexiones que van más profundo de lo que imaginas». «¿Qué clase de cosas?». «Mi familia murió cuando era joven. No tengo conexiones con nadie». El anciano sonrió y dijo algo más. Itzel dudó antes de traducir. «Dice que los hombres que creen no tener pasado son usualmente los que tienen los pasados más interesantes, y que mañana comenzarás a aprender la verdad sobre quién eres realmente». Esa noche me instalaron en una habitación excavada en la roca que era más cómoda que cualquier hotel en el que hubiera estado. Tenía una cama real con colchón de plumas, tapices hermosos en las paredes y hasta una chimenea pequeña que calentaba perfectamente el espacio. Pero lo que más me impresionó fue la biblioteca personal que encontré en un nicho tallado en la pared. Libros en español, inglés, francés e incluso algunos en lo que parecía ser chino. Itzel vino a verme antes de que me durmiera, trayendo té de hierbas que olía a menta y algo más que no pude identificar. «Tu abuelo dijo que mañana aprenderé la verdad sobre quién soy». «¿Qué quiso decir con eso?». «Que hay registros aquí, documentos que se mantienen sobre todas las familias que han comerciado en esta región durante los últimos 100 años, incluyendo registros sobre la familia Alvarado». Mi taza de té se detuvo a medio camino hacia mis labios. «Registros sobre mi familia. Mañana los verás. Pero te advierto, Jerónimo, a veces la verdad sobre nuestro pasado puede ser más difícil de aceptar que la ignorancia en la que hemos vivido. ¿Qué sabes sobre mi familia que yo no sé? Sé que el hombre arrogante que escupió a mis pies en San Miguel de Allende no es el primer Alvarado que ha tenido tratos con mi pueblo, y sé que la historia entre nuestras familias es mucho más complicada y personal de lo que cualquiera de los dos imaginaba». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. «También sé que empiezas a preguntarte si tal vez tu vida anterior no era tan satisfactoria como creías. ¿Estoy equivocada?». «No», admití, «no estás equivocada. Entonces, estás listo para la siguiente parte de tu educación. Buenas noches, Jerónimo Alvarado. Que tengas sueños reveladores». Después de que se fue, me quedé despierto durante horas mirando las sombras que la chimenea proyectaba en las paredes de piedra. Por primera vez en mi vida adulta, tenía miedo de lo que podría descubrir sobre mí mismo, pero al mismo tiempo sentía una anticipación extraña, como si estuviera a punto de encontrar piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba incompleto. Capítulo 6. La revelación llegó al amanecer, cuando Itzel me llevó a una caverna profunda en el corazón de la montaña que servía como archivo de su pueblo. Las paredes estaban cubiertas de estantes tallados directamente en la roca, llenos de documentos, libros encuadernados en cuero y rollos de pergamino que parecían tener siglos de antigüedad. El aire olía a papel viejo y sabiduría acumulada. Milintica el cuarto ya estaba esperando, rodeado de documentos específicos que claramente había seleccionado durante la noche. Sus ojos ancianos brillaban con una combinación de satisfacción y compasión que me hizo sentir como un niño a punto de recibir noticias que cambiarían su mundo para siempre. «Siéntate», me indicó Itzel, señalando una silla tallada frente a una mesa de madera pulida. «Lo que vas a escuchar va a ser difícil de procesar». «¿Tan terrible es?». «No terrible, solo complejo y revelador de maneras que no esperabas».
Milintica abrió el primer documento, que reconocí inmediatamente como algún tipo de registro comercial por las columnas de números y fechas que podía ver desde donde estaba sentado. Mi abuelo dice que estos son los registros comerciales de nuestra familia desde 1790, tradujo Itzel. Muestran todos los acuerdos, alianzas matrimoniales, deudas de honor y transacciones que hemos tenido con familias mexicanas de la región. ¿Y mi familia aparece ahí? Tu familia aparece mucho ahí. Milintica comenzó a hablar en apache, refiriéndose frecuentemente a los documentos. Itzel escuchaba con creciente fascinación, interrumpiéndolo ocasionalmente para hacer preguntas que claramente la sorprendían. Jerónimo, finalmente me dijo, ¿qué sabes sobre cómo murieron tus padres? Murieron cuando yo tenía 12 años. Una enfermedad, fiebre que arrasó con muchas familias en la región donde vivíamos. ¿Y después qué pasó contigo? Un tío lejano me recogió, me envió a estudiar con comerciantes americanos en Texas. Ahí aprendí el negocio. Regresé a México hace 5 años para establecer mi propio comercio. Milintica abrió otro documento, este más viejo, y con sellos oficiales que reconocí como gubernamentales. Según estos registros, continuó Itzel, tus padres no murieron de enfermedad. Murieron en lo que los documentos oficiales mexicanos registraron como un ataque apache. El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si alguien hubiera pausado el tiempo y dejado solo mi corazón latiendo en un silencio ensordecedor. ¿Qué? Pero, continuó rápidamente, los registros apaches cuentan una historia muy diferente. Según nuestros documentos, tus padres fueron asesinados por bandidos mexicanos que robaron un cargamento de plata que estaban transportando en sociedad con mi familia. Los bandidos culparon a los apaches para evitar represalias. Eso no puede ser cierto. El cargamento de plata pertenecía mitad a los Alvarado y mitad a los Milintica. Era parte de una sociedad comercial que había durado 20 años entre nuestras familias. Milintica abrió un tercer documento, este escrito en español con una caligrafía que reconocí como del siglo anterior. Este es el testamento de tu padre, Joaquín Alvarado, leyó Itzel directamente del español. Dejo a mi hijo Jerónimo no solo mis propiedades terrestres, sino también mi parte en la sociedad comercial con la honorable familia Milintica de la nación Apache, con quien hemos comerciado en paz y prosperidad mutua durante 2 décadas. Es mi deseo que esta alianza continúe a través de las generaciones, ya que he encontrado en Tlacaelel, Milintica y su familia, no solo socios comerciales honestos, sino verdaderos amigos y hermanos en espíritu. Mi padre era socio comercial de tu familia por 20 años. Tu familia y la mía construyeron juntas una de las rutas comerciales más prósperas entre Santa Fe y Guadalajara. Cuando tus padres murieron, mi abuelo intentó encontrarte, pero habías desaparecido. Los bandidos que los mataron habían esparcido la historia de que fue un ataque apache, y tu tío, temiendo represalias, te llevó lejos y te crió con odio hacia mi pueblo. Entonces, todo lo que creía, o todo lo que me enseñaron sobre los apaches, eran mentiras diseñadas para protegerte, pero que terminaron envenenando tu alma contra la gente que tus padres consideraban familia. Milintica habló de nuevo, y Itzel asintió solemnemente antes de traducir. Mi abuelo dice que cuando te vio por primera vez en San Miguel de Allende, reconoció inmediatamente los ojos de tu padre. Dice que Joaquín Alvarado tenía la misma mirada intensa, la misma determinación feroz, pero la usaba para construir puentes en lugar de quemarlos. ¿Por qué no me dijeron esto inmediatamente? ¿Por qué esperaron? Porque la voz de Itzel se suavizó. Tenías que estar listo para escucharlo. El hombre que escupió a mis pies estaba demasiado lleno de ira y arrogancia para entender la verdad.
Necesitabas comenzar tu propio viaje hacia la humildad antes de poder aceptar que toda tu vida había estado basada en malentendidos. Me levanté bruscamente, necesitando moverme, necesitando hacer algo con la energía frenética que corría por mis venas. Entonces soy legalmente socio de ustedes. Según estos documentos, sí. Tu parte de la sociedad incluye derechos sobre rutas comerciales, una participación en las ganancias anuales y lo que se llama aquí protección familiar Apache, que significa que eres considerado un miembro adoptivo de nuestro clan. ¿Cuánto vale mi participación? Milintika y Itzel intercambiaron miradas antes de que ella respondiera. Según las cuentas del año pasado, tu participación anual habría sido de aproximadamente 4 veces lo que ganaste con tu negocio en San Miguel de Allende. Por año. Mis piernas se volvieron de gelatina y tuve que sentarme de nuevo. 4 veces. Los Alvarado no eran comerciantes pequeños, Jerónimo. Eran una de las familias comerciales más poderosas del norte de México. Y tu padre no era solo un socio comercial de mi familia. Según estos documentos matrimoniales, era también... Se detuvo, consultando un documento diferente con expresión de sorpresa creciente. Era también que... Era el padrino de matrimonio de mis padres, y mi padre era el padrino de matrimonio de tus padres. Nuestras familias no eran solo socios comerciales, Jerónimo. Eran compadres en el sentido más profundo de la palabra. El archivo comenzó a girar a mi alrededor. Todo lo que creía saber sobre mi identidad, mi pasado, mi lugar en el mundo, se desmoronaba y reconstruía simultáneamente. Entonces, cuando te insulté, cuando escupí, estabas insultando a la hija de tu padrino. Estabas escupiendo sobre la tumba de tu propio padre y la memoria de todo lo que él había construido con amor y respeto. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una pérdida tan profunda que no tenía nombre. La pérdida de todos los años que podría haber vivido conociendo la verdad. La pérdida de la conexión con mi verdadera herencia. La pérdida de la oportunidad de conocer a mis padres como realmente habían sido. Mi abuelo dice algo más, continuó Itzel suavemente. Dice que ahora entiendes por qué él soñó contigo. No eras un extraño llegando a nuestras tierras, eras un hijo perdido regresando a casa. ¿A casa? Esta sociedad entre nuestras familias incluía una cláusula muy especial. Mostró un párrafo específico en uno de los documentos. Si alguna vez algún miembro de cualquier familia se encontraba en peligro o deshonra, la otra familia tenía la obligación sagrada de ofrecer refugio y la oportunidad de redención. Tu padre escribió esto específicamente después de que mi tatarabuelo salvara su vida durante una tormenta en las montañas. Entonces ¿ustedes sabían todo esto cuando decidieron no matarme? Mi padre sabía quién eras en el momento en que dijiste tu nombre. Por eso me dio a mí la decisión sobre tu destino en lugar de simplemente ejecutarte según nuestras leyes. Sabía que yo necesitaba descubrir por mí misma si el hijo de Joaquín Alvarado tenía el mismo corazón noble que su padre, o si años de mentiras lo habían corrompido para siempre. ¿Y qué has descubierto? Itzel me miró directamente a los ojos, y por primera vez desde que la conocía, vi algo en ellos que no había estado ahí antes. Algo cálido y personal que me hizo sentir como si estuviera viendo mi propia alma reflejada en las suyas. He descubierto que el hombre arrogante que conocí en San Miguel de Allende era una máscara que usabas para protegerte del dolor de estar tan perdido. Y he descubierto que el verdadero Jerónimo Alvarado, el hijo de Joaquín, está todavía ahí, esperando la oportunidad de honrar la memoria de su padre y continuar lo que él comenzó.
En ese momento, sentado en esa caverna llena de la historia de nuestras familias, rodeado de documentos que probaban que mi vida entera había sido una mentira construida sobre una tragedia, me di cuenta de algo que me aterrorizó tanto como me dio esperanza. Estaba enamorándome de la mujer que tenía el poder de salvarme o destruirme completamente. Y por su expresión, comenzaba a sospechar que tal vez, solo tal vez, ella estaba empezando a sentir algo similar. Capítulo 7. 6 meses después, cuando bajé de las montañas hacia San Miguel de Allende por primera vez desde mi exilio forzado, ya no era el mismo hombre que había escupido a los pies de una mujer apache. Físicamente, estaba más fuerte de lo que había estado en toda mi vida. Mi piel se había bronceado bajo el sol de las montañas, mis manos habían desarrollado callos honestos de trabajo real, y mis ojos habían aprendido a ver más allá de la superficie de las cosas. Pero los cambios más profundos eran invisibles. Itzel cabalgaba a mi lado, ya no como mi guardiana, sino como mi socia en todos los sentidos de la palabra. Durante esos meses en las montañas habíamos reconstruido la alianza comercial entre nuestras familias, pero también habíamos construido algo mucho más personal y poderoso. Lo que había comenzado como una lección forzada de humildad se había convertido en una transformación mutua que ninguno de nosotros había anticipado. ¿Estás nervioso?, me preguntó mientras nos acercábamos a las primeras casas de la ciudad que una vez consideré mi reino personal. Aterrorizado, admití sin vergüenza. No sé si la gente me va a recibir con balas o con indiferencia. Hay una tercera opción, sonrió. Podrían recibirte con respeto si demuestras que lo mereces. ¿Y si no puedo demostrarlo? Entonces regresaremos a las montañas y construiremos nuestra vida allí. Pero creo que te subestimas, Jerónimo Alvarado. El hombre que aprendió a hacer fuego con las manos, que durmió bajo las estrellas sin quejarse y que lloró al leer las cartas que tu padre escribió a mi abuelo. Ese hombre puede hacer cualquier cosa. La primera persona que nos vio fue un niño que jugaba en las afueras del pueblo. Me reconoció inmediatamente y corrió hacia la plaza gritando noticias de nuestro regreso. Para cuando llegamos al centro de San Miguel de Allende, una multitud se había congregado, pero esta vez las expresiones en sus rostros eran completamente diferentes a las que recordaba de mi partida. Don Abundio Villareal se adelantó, caminando con la dignidad que siempre había poseído, pero que yo había sido demasiado arrogante para reconocer. Sus ojos me estudiaron cuidadosamente, buscando señales de los cambios que había experimentado. Jerónimo Alvarado, dijo finalmente, regresas muy diferente de como te fuiste. Regreso como debería haber sido siempre, don Abundio, y regreso a pedir perdón por los errores del hombre que era antes. ¿Y qué clase de hombre eres ahora? Un hombre que ha aprendido que el verdadero poder viene del servicio, no de la dominación. Un hombre que ha descubierto que la riqueza compartida vale más que la riqueza acumulada. Y un hombre que quiere honrar la memoria de su padre reparando los daños que su ignorancia causó. Esperanza Iturbide salió de entre la multitud, su rostro mostrando una mezcla de curiosidad y cautela. Jerónimo, se rumorea que vienes con propuestas comerciales nuevas. Es cierto, Esperanza. Pero no son mis propuestas. Son las propuestas que mi padre y el abuelo de Itzel diseñaron hace 20 años y que yo vengo a cumplir finalmente. Saqué los documentos que habíamos preparado durante los últimos meses. Eran más que contratos comerciales. Eran un plan completo para transformar San Miguel de Allende en el centro de comercio próspero que siempre había tenido el potencial de ser. La alianza entre la familia Alvarado y la familia Milintica será restaurada completamente, anuncié a la multitud. Pero esta vez será una alianza que beneficie a toda la comunidad, no solo a un hombre arrogante que confundía el éxito personal con el progreso real.
Padre Maclovio se acercó, su rostro iluminado con una sonrisa que no había visto en él durante mis años anteriores en la ciudad. ¿Y cómo funcionará esta nueva alianza, hijo mío? Primero, estableceremos un fondo comunitario donde el 30% de todas las ganancias comerciales se invertirá en mejoras para la ciudad. Mejor acceso al agua, escuelas, atención médica y oportunidades de trabajo para todos los habitantes. Segundo, continuó Itzel, hablando por primera vez desde nuestra llegada, crearemos programas de intercambio cultural entre nuestros pueblos. Los jóvenes apaches aprenderán oficios urbanos aquí, y los jóvenes mexicanos tendrán la oportunidad de aprender habilidades de supervivencia y medicina natural en nuestras montañas. Tercero, retomé la palabra, estableceremos una escuela de comercio que enseñe tanto las técnicas modernas de negociación como los principios tradicionales de comercio honesto que mantuvieron prósperas a nuestras familias durante generaciones. Don Abundio asintió lentamente, pero pude ver que tenía reservas. Todo eso suena hermoso, Jerónimo. Pero ¿qué garantías tenemos de que no volverás a convertirte en el hombre egoísta que conocimos antes? La pregunta me golpeó como había esperado que lo hiciera. Era la pregunta que yo mismo me había hecho todas las noches durante los últimos 6 meses. No tienen garantías, respondí honestamente, excepto esta. He visto lo que se siente vivir con honor, y no puedo regresar a la miseria de vivir sin él. He probado la satisfacción del trabajo honesto, y el dinero fácil ya no me sabe a nada. He experimentado lo que significa ser respetado por quien realmente soy, y no puedo volver a conformarme con ser temido por el poder que ejerzo sobre otros. Y además, añadió Itzel con una sonrisa que hizo que mi corazón se acelerara, no estará solo en esta empresa. Será mi socio en todo, y yo me aseguraré de que nunca olvide las lecciones que ha aprendido. ¿Socio?, preguntó Esperanza con una sonrisa traviesa. ¿Solo socio? Itzel y yo nos miramos, y en sus ojos vi la confirmación de lo que había estado esperando escuchar durante semanas. No solo socio, dijo suavemente. Jerónimo me ha pedido que sea su esposa, y yo he aceptado. El murmullo de sorpresa y aprobación que recorrió la multitud fue música para mis oídos, pero no tanto como las palabras que Itzel acababa de pronunciar públicamente por primera vez. Pero continuó alzando la voz para que todos pudieran escuchar. No será un matrimonio de conveniencia comercial como los que eran comunes en el pasado. Será un matrimonio basado en amor mutuo, respeto profundo, y el compromiso compartido de servir a nuestras comunidades con honor. Don Abundio se acercó y extendió su mano hacia mí. Cuando la estreché, sentí que estaba sellando mucho más que un acuerdo comercial. Entonces, bienvenido a casa, Jerónimo Alvarado, el verdadero Jerónimo Alvarado, el hijo de Joaquín, el hombre que tu padre habría estado orgulloso de conocer. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Reconstruimos mi negocio desde cero, pero esta vez con principios completamente diferentes. En lugar de maximizar ganancias personales, nos enfocamos en crear valor para toda la comunidad. En lugar de intimidar a la competencia, invitamos a otros comerciantes a unirse a redes colaborativas que beneficiaban a todos. Los resultados fueron extraordinarios. San Miguel de Allende comenzó a prosperar de maneras que nunca había imaginado. La Escuela de Comercio atrajo estudiantes de todo el norte de México. Los programas de intercambio cultural crearon una nueva generación de jóvenes que veían la diversidad como fortaleza en lugar de amenaza. Y la alianza comercial renovada entre nuestras familias generó más riqueza genuina en un año de lo que yo había acumulado en 5 años de métodos despiadados. Pero la transformación más importante era personal. La noche antes de nuestra boda, mientras Itzel y yo caminábamos por la plaza donde todo había comenzado, me detuvo en el lugar exacto donde había escupido a sus pies meses atrás.
¿Sabes lo que pensé cuando me insultaste aquí? Preguntó. Que yo era el hombre más despreciable que habías conocido. No, sonrió. Pensé que eras el hombre más perdido que había conocido. Y pensé que tal vez, si los dioses me daban sabiduría suficiente, podría ayudarte a encontrar el camino de regreso a quien realmente eras. ¿Y lo hice? ¿Encontré el camino de regreso? No, me besó suavemente. Encontraste el camino hacia adelante, hacia el hombre que siempre tuviste el potencial de ser, pero que nunca habías tenido la oportunidad de convertirte. Te amo, Itzel Xochitl, y yo te amo, Jerónimo Alvarado, al hombre que escupió a mis pies, al hombre que aprendió a hacer fuego con las manos, y al hombre que elegiste convertirte cuando descubriste que tenías esa opción. Cuando nos casamos al día siguiente, en una ceremonia que combinaba tradiciones apaches y mexicanas, supe que había encontrado algo que ni todo el oro del mundo podría comprar. Una vida que tenía significado, un amor que había sido ganado a través del crecimiento mutuo, y una comprensión de que el verdadero poder viene no de lo que puedes tomar de otros, sino de lo que puedes dar de ti mismo. El comerciante que había cuspido en la hija del cacique había muerto para siempre. En su lugar vivía un hombre que había descubierto que la verdadera riqueza se mide en vidas tocadas, comunidades elevadas y el respeto ganado a través del servicio humilde. Y cada mañana, cuando me despertaba al lado de la mujer que me había salvado de mi propia arrogancia, daba gracias por el día que mi ignorancia se encontró con su sabiduría, porque ese encuentro había sido el comienzo de la única vida que realmente valía la pena vivir. Y hasta aquí llega nuestra historia de redención. ¿Te gustó cómo terminó? Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó de la transformación de Jerónimo y no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes del Viejo Oeste. Nos vemos en la próxima aventura.